Hola, buen día. Es un gusto darte la bienvenida a este espacio que con buena cuota de pretensión denominamos En el Blanco, por aquello de tratar de ocuparnos de los problemas centrales del ciudadano común argentino a través de este enfoque periodístico que intenta ser revisionista de las decisiones que se toman desde el sector público o el sector privado a nivel local, regional e internacional, simplemente porque esas decisiones suelen impactar sobre tu vida y a veces no se te explican de manera adecuada cuando se las presentan públicamente ese impacto que van a tener. Hoy vamos a posar la mirada sobre la discusión que hay sobre los instrumentos legales para combatir la corrupción en la Argentina. Empieza a haber una referencia, bueno, en realidad hace rato que muchos tenemos referencia de eso, tenemos evidencias o pruebas respecto de lo que fue lo que desde el relato el pasado gobierno intentó instalar como década ganada y que nosotros sabemos que en muchos casos en esa década también tuvo otra contraparte que fue una década robada. En la Argentina tuvo un ingreso de divisas muy fuerte producto de un cambio estructural en la economía mundial que le permitió al gobierno tener políticas expansivas y políticas de atención de algunas demandas sociales un poco perversas en muchos casos. Yo siempre te expliqué que esto de tener planes sociales que no se ajustaban por inflación cuando vos tenías un plan económico que alentaba la inflación, era simplemente para recordarte que el príncipe, es decir, la autoridad estatal, todo te anunciaba los aumentos cada 6 meses, que no eran aumentos, eran actualizaciones por cadena, para recordarte que ese aumento dependía de la decisión de ella. En realidad era financiado con dinero nuestro, pero dependía es como si estuvieras en una inundación, y hay gente que la está pasando bastante mal en este momento en Argentina sobre eso, te dan un salvavidas pinchado. Y ella venía con el inflador cada 6 meses para inflarlo, para que recuerdes que por ella lo tenías. Nada más que clientelismo, y de la peor manera, siempre te lo dijimos. Pero decía, comienza a haber evidencia. Mira, señor director, te voy a pedir que mostremos un gráfico que preparó el economista Federico Muñoz. Y vamos a mirar esto. Lo que vas a ver aquí en la línea azul es el índice de precios de la obra pública, ¿sí? O sea, una estadística que tiene que ver con los precios a los que debió haberse pactado la obra pública, o los precios promedios a los que se pactó la obra pública en todo el país. La línea roja es la que se pagó de la inversión, lo que se gastó en inversión pública. Es decir, esta diferencia es lo que los economistas llaman el gasto público corrompible. Acá está buena parte de los sobreprecios que se pactaron en la obra pública para que vaya a retornos a distintos funcionarios. ¿Por qué lo menciono hoy? Bueno, en las últimas horas reapareció la expresidenta, se le permitió hacer un acto político. En la causa, en realidad, que la convocaron es la que no tiene complicaciones, porque lo del dólar futuro no fue más que... A ver, ¿cómo explicártelo? El dólar futuro es un mercado de apuestas. Si a vos te gusta el tenis, juegan Djokovic contra Berlocq en cancha ultra rápida. El Banco Central apostó todo a Berlocq, 17.000 millones de dólares. Y perdió, obviamente. Y todos los demás se corrieron del otro lado, apostaron a Djokovic, fueron a la apuesta más lógica. Eso fue lo que hizo el Banco Central, y por eso se lo está investigando al presidente del Banco Central y al ministro de Economía, porque participó de algunas de esas reuniones del Banco Central. Pero pretender que la presidenta tenía algún tipo de inferencia en eso es tal vez arriesgar demasiado. La causa que la complica es la causa de sus hoteles, porque ustedes saben que allí se obligó a parar a la tripulación de Aerolíneas Argentinas, se pagaron las habitaciones y en muchos casos no, que está demostrado periodísticamente que no se utilizaron, simplemente porque se demostró que en el hotel no hubo consumos ni de alimentos, ni uso de toallas, ni como para mostrar que tenía ese nivel de ocupación. Si viste Breaking Bad, es lo mismo lo que pasó con los hoteles de esta sociedad, que tiene como accionista principal a la expresidenta. Es lo que le dice la esposa del protagonista, lo que le dice a Skyler cuando compran un lavadero para blanquear el dinero, que le dice que van a tener que comprar otro, es más o menos lo mismo.
porque esto lo que hicieron es la posibilidad de legalizar lo que habían recibido por izquierda. En esa causa, si la justicia en Argentina existiera, la presidenta va a estar complicada. Por eso lo que viste en esta semana, que intenta volver a la centralidad política, que intenta bloquearse, que llama a una alianza ciudadana para que se la defenda y se le vuelvan a dar fueros para evitar eso. Ahora, en el medio está una discusión de ¿tenemos instrumentos para combatir la corrupción en la Argentina? Y no estoy hablando solo de la corrupción pública, la corrupción del sector privado también. Y entonces aparece este proyecto que ya se discutió en algunos puntos en la campaña, de ley del arrepentido, que se conoce, trascendió periodísticamente como ley del arrepentido. La referencia en Brasil y lo que puede deparar este proyecto, eso se lo vamos a preguntar a Lisandro Joffe, que es abogado penalista, es integrante del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, pero además sos asesor de la diputada Anabela Herz, ¿sí? Que trabajó y hizo algunas sugerencias para este proyecto, con lo cual más o menos en la discusión de los temas del proyecto estabas. Sí, trabajamos en Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Está en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Seguridad, en derredor de estos proyectos. Es un proyecto que presentó el Ministerio de Seguridad, pero hicimos un par de sugerencias y ahora vamos a trabajar en la comisión. Lisandro, ¿le vas a tener que explicar al televidente si en Argentina necesita este proyecto, si tiene hoy la estructura jurídica para combatir estos casos o necesita mejorarla, y qué puede implicar el antecedente de Brasil y cuáles son los puntos que tenemos en común y los puntos que nos diferencian? Pero eso después del corte, tenemos que ir a un corte. Acompáñanos. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo cerealero oleaginoso realizó el 37,5% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Bueno, Lisandro, estaban planteadas las cuestiones, las preguntas. En la estructura, yo había leído que estaba instituido, porque en la nueva ley, en el proyecto aparecen, vos me decías antes, fuera de cámara, me decías la figura del arrepentido, la figura del agente encubierto y la figura del informante. Exactamente. ¿Podés explicar cuáles son esas tres figuras? Bueno, el arrepentido existía, en primer lugar, se instauró en la ley de droga, con el artículo 29 ter, que se reducía de la mitad del máximo y del mínimo al que pudiera aportar datos que en definitiva a la postre resultaran importantes para la investigación. Después... Tendría que ser información verificable, digamos. Sí, verificable, claro. Que ahí es un tema importante, porque ahí es un tema importante. Cuando hablas de la ley de droga, hablas de la de narcotráfico. Sí, digamos, ley 23.737, sí. Después se extendió a terrorismo con la ley 25.241, o sea, y después a lavado, a la ley de trata, o sea que digamos que viene ampliándose a diversas figuras. Y esta legislación que envía el Poder Ejecutivo al Congreso amplía aún más y quizás se excede un poco porque amplía a contrabando de armas. Primero dice, se aplicará a toda investigación compleja y después define investigación compleja. ¿Qué es una investigación compleja? Claro. ¿Y qué es una investigación dice, compleja según el proyecto? Dice, los delitos de contrabando de armas, pornografía infantil, asociación ilícita, el artículo 110 del Código Penal, que ahí ya es una remisión compleja porque cualquier cosa puede ser asociación ilícita, porque es 3 o más con el fin de cometer delitos. Ahí ya entran todas las figuras donde haya más de 3 personas. El gobierno anterior intentó usarlo con la penal cambiaria, claro, cuando trataba claro. de... Es una figura muy lábil y con cierta reparos constitucionales, porque en realidad se sitúa predelictualmente. Son 3 personas que
mínimo 3, que se reúnen con el fin de cometer delitos, pero constitucionalmente se tiene los reparos de que no han cometido ninguno aún. Pero bueno, es otro tema. Y al final dice, y toda otra que el juez considere que por su grado de complejidad que yo, con lo cual se abre bastante el panorama. Discrecionalidad fuerte. Claro. ¿Que es positivo o no desde no, la más o menos. experiencia? Yo me retrotraía a la primera pregunta que hiciste sobre la necesidad de esta figura. La respuesta para mí es afirmativa, con el reparo de una extrema restricción sobre la posibilidad de que el juez lo otorgue. A ver, repitamos. Entonces vos decís, ¿se necesita en la Argentina ley del arrepentido? Sí, yo lo haría más grande inclusive. Esta ley de arrepentido, testigo protegido y sobre todo agente encubierto. El agente encubierto es casi el límite que el derecho penal se permite, porque le están permitiendo a un policía hasta cometer delitos para llegar a la verdad. Es una zona muy umbral, porque hay una tensión siempre en estas figuras entre eficacia en investigación y garantías constitucionales o qué puede hacer el Estado. Y el policía permitiéndosele cometer delitos es casi el umbral de eso. Y en general en esto hay que ser muy restrictivo. La ley de droga lo preveía, decía solo cuando no hubiera otro fin. Yo creo que este proyecto le van a hacer reparos en este último inciso que te digo. Esperá porque se me abrieron 200 preguntas. Hasta acá solo repasamos la figura del arrepentido, ¿sí? Y faltaba la del agente cubierto y la del informante. Claro, lo que pasa es que... Espera un segundo. Sigamos con el tema del arrepentido. Vos mencionabas lo del agente cubierto y esta posibilidad de que los policías se les permita hasta participar de un acto delictual con tal de poder probar la participación del resto. Sí. Eso tiene que ser con autorización del juez. Siempre, supongo. Siempre. Eso ya pasaba en la ley de droga. O sea, es lo que el televidente ve en las películas cuando se infiltran policías en las series que se ven en la televisión o en el cable, que se infiltran policías en organizaciones delictuales para tratar de precisamente desbaratarlas o brindar información para desbaratarlas. Sí, te cuento un caso de la realidad. Un policía está en una villa con un tema de drogas, se genera un tiroteo en el que él tiene que disparar. Por supuesto dispara al aire, pero hay un muerto en ese tiroteo. Entonces el juez federal le manda una noticia, por supuesto reservadísima, al juez de instrucción, diciéndole que este policía está infiltrado en eso, como agente encubierto por el 33 bis de la ley de drogas, 31 bis, y se secuestra el arma del policía, que por supuesto dispara al aire. Pero es una comunicación reservada y después el juez de instrucción, que tiene el tiroteo con el muerto, sobresea al policía por otra cosa, diciendo, bueno, Mengano no disparó, pero esa es una noticia reservada que se tiene. Ese es un procedimiento, por ejemplo, donde al policía se le permite cometer un delito que es el abuso de armas, por ejemplo. Y respecto de la figura del informante, ¿no existía en la estructura legal argentina? A ver, el informante existió siempre. La policía siempre tuvo a ver, informante. Cuando los de robos de hurto escriben, recorriendo el radio jurisdiccional, nos encontramos con dos que están nerviosos, nunca es así. Siempre le dicen, van a golpear ahí. Siempre es así. El informante siempre existió. Lo que pasa es que acá... Legaliza lo de usos y costumbres. Claro, lo legaliza como pasa en Estados Unidos, que hay un registro y en Estados Unidos se le paga un abono, por ejemplo, que tiene que ver hasta con la proliferación, la productividad del informante. O sea, en los últimos 6 meses no les dio nada, bueno, empezá a fijarte, hasta con eso. Y acá queda pendiente de reglamentación, pero remite a un registro del informante que puede tener un interés pecuniario o procesal. Ahí hay un error para mí. No veo qué interés procesal pueda tener un informante. Si cometió un delito y tiene un interés procesal, ya pasa al tema de arrepentido. A eso hay que verlo, no queda claro y seguramente se va a trabajar en las comisiones, por ejemplo. ¿Y qué querés decir con traducirlo de interés pecuniario? Interés pecuniario que le pagan. Que le paguen. Le pagan por la información. Dice interés pecuniario o procesal. ¿Y cuánto le pagarían? ¿Que está establecido ese? No. Esto está sujeto a reglamentación, esto no se va a aplicar. Si surgiese esta ley, tendría que venir la reglamentación que le daría sentido. Pero bueno, es una formalización de una práctica policial que existía y me parece saludable porque en la práctica policial no hay un interés pecuniario, nunca el policía paga nada, sino la permisión de la comisión de otros hechos menores. La prostitución es una fuente de información, el juego en su momento era algo permitido, pero se generaban datos.
Y acá, digamos que lo tomaría la justicia, parecido a lo de los edictos y las contravenciones, Claro, ¿te acordás? claro, que funcionaba. Tenemos que ir a un corte, pero en el próximo bloque vamos a ver, te voy a pedir una evaluación de los países comparables de la región que tenían esta legislación o que tienen hoy esta legislación y cómo les ha ido en los últimos años respecto de eso, ahora que el tema está muy en boga en Brasil, donde además, recordemos, esta causa en Brasil se inició y el que está preso y condenado es uno de los empresarios más importantes. Empezó por ahí, empezó inimaginable por el sector acá privado. inimaginable. Inimaginable. Acá todavía eso no pasa, pero volvemos en unos minutos y vamos sobre eso. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos crecés también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Me quedé pensando en lo que dijimos. En Argentina es impensable eso. Y me hizo ruido cuando íbamos al corte. Bueno, Lázaro está detenido. Sí. Me refiero a Lázaro Báez, Sí. obviamente. Este país siempre si no, fíjate que Hoy, acá hay digamos, testaferro de testaferro. Eso no pasó, ¿viste? Que el testaferro precisa un testaferro es que ya se le está cayendo. Ya. O sea, es impresionante, ¿no? Lázaro Báez Fariña, ¿no? Somos muy imaginativos al respecto, pero esa en general es la queja que te dicen los políticos. Siempre los medios ponen la lupa sobre la corrupción pública, pero siempre para que haya corrupción pública tiene que haber una convivencia con el sector privado. Y lo mismo pasó con el caso de Once, donde sí aparecen igual condenados algunos empresarios. ¿Crees que este instrumento permite, en realidad, digamos, legalizar estas figuras nos puede permitir avanzar en ese sentido? Es decir, atacar la corrupción en serio, no sectorizada. ¿Puede ser? Sí, yo creo que sí. Realmente vos tomaste 11. Yo creo que el Jaime golpeado de hoy hubiera dicho otras cosas, detenido en ese momento y puesto a perdido por perdido, sin cobertura, porque es muy poco solidario esto, viste que se van del poder y es impiadoso. Fariña no tiene ni para comer, decían el que estaba. Y Lázaro Báez también decían ahora que estaba enfermo sin visitas, es muy impiadoso. Yo creo que el tipo cuando está en la situación personal y está sobre todo privado de la libertad, y empieza a ver que lo están dejando desamparado. El antecedente de Brasil es muy demostrativo al respecto. Sí. Cuando Marcelo Odebrecht fue en cana, para decirlo en criollo, fue cuando empezó a cantar para arriba. Respecto de esta figura, Estados Unidos, Bursaco. Ahí tenemos el caso de la FIFA, de la corrupción en la FIFA, tenés razón. Sí. Es un caso. Y aparte en Estados Unidos te ponen en danza penas escalofriantes, porque no hay límite, te dicen, no, podés ir esto o 70 años tenés en danza. Entonces, ¿viste? Tenemos una placa, señor director, y te voy a pedir que nos expliques estos puntos que destacamos del proyecto. A ver si la podemos ver. La preparó Florencia, nuestra productora. Aquí hay algunos puntos del proyecto. Dice, reducir penas hasta en 1/3 del mínimo y de la mitad del máximo, o hasta la posibilidad de eximirlas, a quienes estuvieran imputados por una causa que brinden información precisa, comprobable y útil sobre el ilícito. Sí. Lo primero es reducir penas, o sea, habla de que al momento de la sentencia recién se formaliza el carácter de que la información dio resultado, no antes. No o sea, cuando se dice se le dio el carácter arrepentido, relativamente se le ha tomado la información, pero no se le premia todavía, o sea, reducir penas.
Después, Y sí. deben revelar la identidad de coautores, partícipes, encubridores. Esta cosa de ir hacia arriba, ¿no es Sí. cierto? Es Bueno. lo que es la base de esta figura del arrepentido. Es decir, tenés que involucrar a alguien que en esa cadena delictiva haya tenido mayor responsabilidad. Claro, que vos. no solo eso, dice, ¿Es así? claro, dice que el delito sobre el cual uno delata tiene que tener pena mayor o igual al del cual uno pretende beneficiarse. No puedo yo estar con tráfico de drogas y denunciar a 4 ladrones y que eso me sirva. Tiene que ser igual o mayor. O un dealer, ya. Claro. Sí, ese, mirá, Igual o el mayor. de la esquina. Porque la eficacia, o sea, el Estado resigna una pena, el Estado está resignando acá en virtud de la eficacia, resigna una pena en razón de un ascenso en una estructura delictiva siempre, no a menos, no quiere agarrar más, sino mejor, por así decirlo. En ese sentido, el Estado hace una resignación del poder punitivo, no es gratis, o sea. Después dice revelar la identidad de coautor, identidad o paradero, dice el proyecto, lo cual es interesante. Hay muchos casos acá en este país de fuga, ¿viste? El secuestro de Scherer, ¿viste? Hay un montón de prófugos que en este país no se encuentran. Entonces, uno que está preso, que ya tiene condena, podría decir, momento, Mengano está ahí. Y puede aliviar su condena, por ejemplo. Sí, me imagino el caso del financista este que desapareció, Sí. no me acuerdo de Stefanini era o algún Sí. nombre así. O los Lanata Si dicen... vos decís, mira, fue él, pero claro, no aportás datos sobre dónde está. O los no, Lanata no tiene que sentido. tienen perpetua que yo dicen, bueno, Pérez Corradi está en este lugar, me parece. Y si lo encuentran, pueden beneficiar su pena, ¿cómo no? Respecto de... Muchas veces en la Argentina, y te voy a llevar a un lugar común, los instrumentos legales existen, pero el tema es que no se los usa, o desde el Estado Sí, o bueno, desde la justicia. Sí. ¿Crees que para que estos instrumentos que vos decís desde lo legal son muy válidos, y lo explicaste y lo fundamentaste, necesitan de un cambio estructural en la justicia para que tengan posibilidades de ser útiles en la Argentina o no? Es decir, hay que crear fueros especiales, Sí, bueno. hay que mejorar la calidad del proceso, de los procesos judiciales, o hay que poner la lupa sobre la transparencia de los jueces. Digo, ha renunciado en estos días uno que sabemos, Un ícono de la corrupción judicial como Yarvide. Totalmente, una persona que estaba comprobada la connivencia con... Y parece que se va así, se abre la puerta y lo dejan Sí, ir sería sin tremendo, costo, ¿no? sería terrible. tremendo. Sería tremendo. Desde el Colegio Público de Abogados estamos impulsando, bueno, en realidad ya estábamos impulsando que no se le acepte la renuncia, al parecer fue infructuoso el impulso, pero coincido, sí, Ollarvide ha sido una mancha evidente en la justicia argentina. Y en cuanto a lo que preguntabas antes, sí, yo voy a lo último, a la transparencia de los jueces. Hay fiscales como el doctor Marijuán, Rívolo, jueces como el doctor Ramos, que son, digamos, una excepción dentro de un fuero muy complejo que es Comodoro Pi. Es muy complejo. Ahí hay jueces que han sobrevivido todos los gobiernos y los sobreviven porque tienen y saben ejercer el poder. Yo creo que hay que darle la libertad a... Me parece saludable, por ejemplo, que a Macri se le impute el delito y que Macri se presente en el ejercicio, al inicio y con todo el poder. Esa práctica debería ser común, que eso es lo que tenemos que aprender. Cuando estás hablando de se le imputa el delito, estás hablando de la cuenta no declarada sí, en Panamá. El delito, en la que aparece. cualquier mácula, ¿no? Panamá Paper, no sé qué, que un fiscal requiera, me parece, como el fiscal Delgado, me parece muy saludable, y que Macri se presente con un abogado y diga, no es así. Esa sería la práctica a la que habría que acostumbrarse. En ese sentido, una de las propuestas del gobierno es recortarle poder a la procuradora actualmente porque está cuestionada porque viene del anterior gobierno y hay cierta sospecha de que ha tapado muchas cosas. ¿Cómo lo ves? Bueno, ese es un tema interesante donde es muy difícil porque en realidad se le recorta facultades al Ministerio Público por ser Gil Carbó. Lo de Gil... Lo cual ya es controvertido. Claro, ya es complicado eso, porque en realidad el Código Procesal Penal nuevo que se ha suspendido la entrada en vigencia, no era malo, claro, pero cuando tiene el trasfondo político de que es la procuradora, que tiene sospechas con todo el tema
de Lázaro Báez mismo, que no lo habían imputado en una causa con el fiscal Gonera, todo eso, ahí ya se complica. Mi opinión es que debería hacerse lo que tenga que hacerse con la procuradora, si está imputada, que la imputen, pero no tocar el Ministerio Público. Eso es una cosa muy híbrida y muy compleja coyunturalmente, pero lo que habría que hacer es eso, no sé si se puede hacer políticamente. O sea, menos espacio para la política y más lugar para lo blanco y negro. Es decir, si hay sospechas, bueno, que tenga que responder sobre esa, lo mismo que planteaste para el presidente, para Macri, que tenga que responder y que sea natural que responda sobre ello, pero no hacer una jugada como para restarle poder o restarle influencia. A la investidura, o sea, si Gil Carbó es cuestionable, no habría que restarle poder a la procuración. Me parece que habría que ir sobre la persona cuestionable en todo caso. Y en la pregunta anterior te decía, pero entonces con este modelo de justicia no sería entonces necesario crear algún fuero particular, decís, para la aplicación de esta lo mismo, nueva o sea, hay jueces cuestionables. Estaría bueno sacar a los jueces cuestionables, no recortarle al fuero federal, pero es lo de siempre, o sea, viene un gobierno y crea la Oficina Anticorrupción, el otro la coopta y ya no sirve la Oficina Anticorrupción o hay que reemplazar a los titulares. Es parecido en todos los ámbitos, ¿no? Si tengo que pedirte, o sea, ¿vos coincidís que este instrumento puede ser válido o va a depender de la voluntad de los jueces y del poder político para aplicarlo correctamente o no, básicamente? Exactamente. Válido no sé, eficaz puede ser. Puede ser eficaz. Y de la voluntad o de la vigilancia ciudadana para que ese instrumento se use de la manera más adecuada posible, porque en realidad, como demostramos ahí o como mostramos, en realidad es muchos recursos que se pierden y que los terminamos pagando los ciudadanos con impuestos. Sí, claro. El caso que vos dijiste de 11 es escandaloso. Cuando vos lees... Además en eso agregás muerte. ¿No? Sí, cuando agregás que... No me acuerdo el nombre, pero esos suerte de retenes que si el tren viene descontrolado lo frenan hasta acá, arreglarlo salía una 10ª parte de lo que le dieron a la empresa esa creada a ese efecto. ¿Viste? La empresa, ahora no me acuerdo el nombre, Trans no sé qué, tenía un solo cliente, que era Ferrovías, Ferrocarril. No, terrible. Lisandro, ha sido un gusto contar contigo. Con ustedes tenemos una próxima cita la semana que viene aquí por Metro para ocuparnos de tus problemas, que son también los nuestros. Buen fin de semana.